Entonces, vamos a ver que uno de los más frecuentes tumores benignos del pulmón es el amartoma, porque representa entre un 70 a 75% de las neoplasias. Es el más frecuente. ¿Y de qué está compuesto este amartoma? Del mismo tejido circundante, es decir, vamos a encontrar tejidos propios del pulmón. ¿De qué está formado el pulmón? Tiene cartílagos por la parte de los bronquios, bronquiolos, ¿no? Calcificaciones, tejido adiposo, tejido músculo liso, porque es componente de los vasos sanguíneos que encontramos ahí, ¿no? Y los alveolos, los neumocitos. De eso está formado el amartoma, solamente que creció de una manera desordenada, una más que otra, y es por ello que se encapsula, como ven ahí, acá en esta muestra, vamos a, aquí, es un tumor, un nódulo, a diferencia, acá podemos decir que es un nódulo porque está midiendo no más de 2 centímetros de diámetro. ¿Cuándo dejamos de llamarlo nódulo? Cuando ya pasa los 3 centímetros. Ya pasan los 3 centímetros, estamos hablando de una masa. Entonces, la característica de este nódulo dentro del pulmón es que está encapsulado, no se arraiga, no forma las famosas patitas, como se le llama al cáncer, ¿no? El cangrejo. ¿Por qué? Porque cuando un tumor es maligno, salen como extensiones, como las patitas del cangrejo. Por eso viene y se deriva el cáncer. En este caso no. Incluso se puede enuclear totalmente. Aquí salió completito. Y sale de esta forma, no tiene cómo fijarse, no tiene estructuras que salen de una manera donde se fija más e invade más. Su crecimiento es lentísimo. Cuando uno tiene la sospecha, cuando ve una imagen, ya sea en una... Porque estos son hallazgos así que de casualidad, porque se hicieron un control el paciente, porque la verdad que en nuestro medio no tenemos la cultura de prevención. Casi uno no va al médico porque quiere ver realmente cómo te encuentras, ¿no? La mayoría va cuando ya tienes un problema, te queja algo, pero por prevención casi nadie viene. Entonces ya se han visto que en los centros laborales están habiendo médicos ocupacionales que por lo menos una vez al año, antes se exigían 2 veces al año, estos controles, ¿no? Los chequeos, que más que todo inclinándonos a las personas mayores de 50 años con antecedentes de tabaquismo, es donde podemos ampliar más estudios de los comunes que se hacen en todos. Ya a veces estos son simples hallazgos. La mayoría que llega a nuestro hospital y cuando lo encontramos aún como nódulo, menos de 3 centímetros, es porque de casualidad lo encontraron. De repente tuvo una fractura de hombro, quiso verse del COVID, qué sé yo, de una secuela, y aparecen con nódulos que ahí amplían estudios, pero generalmente son asintomáticos. Y aparecen estos amartomas muy raras veces y uno ve por el aspecto tanto de la radiografía o tomografía, se ve que no tiene una sospecha de malignidad y por lo tanto es que pedimos un control a los 6 meses, ¿no? No hay síntomas, no hay sospecha, entonces esperamos 6 meses. Pero si tuviera un aspecto que realmente nos hiciera pensar que se trata de una lesión cancerosa, entonces obviamente no vamos a esperar los 6 meses, nos vamos de frente a la biopsia. En este caso de los amartomas, viendo sus características en las imágenes, tanto de radiografía como tomografía, lo que hacemos es un control. Por ejemplo, esta radiografía de simple de tórax, vemos acá una lesión redondeada, radiopaca, ¿no? Donde el paciente, bueno, sintomático, y por ser una lesión pedimos ampliar estudios, donde ya lo vemos mejor con una tomografía y podemos apreciar esta lesión.
Como ven, es una estructura, es una lesión muy redonda. Como les digo, el borde está bien definido, no hay bordes espiculados. Entonces, ampliando la historia clínica y viendo todo esto, solamente haría un control 3 a 6 meses y con una nueva imagen para ver si creció. Si no creció, es porque estamos frente a un tumor benigno. Está bien, y por la imagen, entonces no amerita, salvo que de repente esta lesión esté más cerca al ilio, donde me esté ocasionando una obstrucción de algún bronquio principal, donde me esté generando una telectasia. Si es periférico, como si nada, no vamos a tener una mayor sintomatología, pero si estamos en el ilio y me compromete el bronquio principal, no voy a decir, ay, benigno, no hago nada. No, ahí sí me voy a ver forzada a tener que sacar porque ya está comprometiendo su calidad de vida. Está claro, pero no es porque es una patología benigna, que simplemente se ubicó en un lugar donde está haciendo daño al paciente. Bueno, algunos quieren seguir estudiando más y piden el PET scan, que como ven, se pone de un tono intenso en las zonas donde hay mayor metabolismo de las células. Acá lo vemos y acá ya lo vemos más encendido. ¿Por qué? Porque están en mayor reproducción de los núcleos, ¿no? Y podemos confirmar, bueno, eso se va a ver siempre, no solamente en una estirpe de tumor, ya sea benigno o maligno, sino que también lo vamos a ver en un proceso infeccioso. Entonces, como que puede confundir un poco. Otro de los tumores benignos, dentro del 1% que tenemos de todos los tumores, tenemos el papiloma. Hay un serotipo relacionado con el 1618 del virus del papiloma humano. Estos tumores generalmente tienden a presentarse en estructuras endobronquiales, la tráquea. Bueno, por ser benigno uno hace la biopsia cuando está en tráquea o bronquio con las broncoscopías. Se hace la biopsia, pero al hacer la biopsia, nosotros, y confirmamos que se trata de un tumor benigno, por estar en un lugar donde me puede afectar al paciente, llegando hasta la asfixia, donde puede hasta desaturar, porque miren ese tumor dentro de la tráquea. No lo voy a dejar ahí, porque no voy a decir, es benigno, no lo toco. También me veo forzada a extirparlo. ¿Ok? Y por ser benigno, más bien la facilidad de extirpación al no invadir estructuras sale mejor. Entonces se ha visto que está muy relacionado entre la quinta a sexta década de la vida. Y hay un bajo porcentaje que puede degenerar a la malignidad. Por eso es que también se extirpa. Bueno, este era un video, acá no se ve bien. Y otro de los tumores es el adenoma de glándulas mucosas. Ustedes saben que en el epitelio respiratorio tenemos varios tipos de células, ¿no? Del epitelio respiratorio. Dentro de estas tenemos las células productoras de moco. Entonces, estas también pueden hacer tumores de estas glándulas mucosas. También tienden a estar en lugares como a nivel endobronquial o tráquea, y por eso nos vemos forzados a extirparlos. Y es muy fácil extirparlo por ser benigno, porque no está muy arraigado ni invade, está prácticamente encima. Son raras de raras, porque ocupan un menor porcentaje dentro del 1% que son de todos los tumores benignos. Ustedes saben que los que más porcentaje tienen son los amartomas. Ahora vamos a ver los tumores malignos. Esto es más extenso porque acá sí tenemos que estudiarlo más debido a que se tiene que estadiar.
Los tumores malignos en el pulmón, ya les dije, pueden ser primarios de pulmón o metástasis, ¿no? Que vienen de otros órganos. Ahora, se hizo un estudio muy extenso, un metaanálisis, en la década del 50 del siglo pasado, del milenio pasado, en el que concluyeron que el tabaquismo tenía una estrecha relación. O sea, ya se sospechaba, ¿no? Pero esto ya fue un estudio donde te confirmaba la sospecha. Entonces concluyen también que es una de las formas más prevenibles del cáncer. Si es muy alto el porcentaje, como lo ven acá y lo estamos mencionando, que haces un cáncer de pulmón por fumar, entonces simplemente si dejas de fumar, este porcentaje no sube. Por eso es una forma muy prevenible de un tipo de cáncer, ¿no? A diferencia de los otros cánceres que tenemos. Un 80% en Estados Unidos de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Cuando se ven el porcentaje de hombres del tabaquismo, ¿no? Relacionados con el tabaco es un 90% y en mujeres 79%. Casi este porcentaje está cambiando porque las mujeres también fuman. Acá en nuestro medio, en nuestro Perú, no vemos mucho, pero en Europa, China, es a la par. Y este porcentaje se equivale más, o sea, se equipara más, se podría decir. Ahora, la incidencia mundial de cáncer de pulmón, ¿qué es lo que se ve? Que cada año hay 1,2 millones de casos nuevos de gente con cáncer de pulmón. Y casi similar es la cantidad de personas que mueren al año por cáncer de pulmón, 1,1 millón de muertes. Así como aparecen casos nuevos, así fallecen. De los cánceres más comúnmente diagnosticados, si vamos a ver quién ocupa el primer lugar en frecuencia de cáncer, es el pulmón. Sigue el cáncer de mama, ¿no? De estómago, intestino, próstata, todo. Ahora, ustedes saben que el cáncer más frecuente en varones, la incidencia es mayor, el cáncer de próstata. Pero ¿qué cáncer es el que más mata al varón? No va a ser de próstata, es el de pulmón. O sea, ¿por qué más? ¿Cuál es el tipo de cáncer que más ocasiona la muerte en un varón? El de pulmón. Lo mismo pasa con las mujeres. El cáncer más frecuente a nivel mundial en mujeres es cáncer de mama. Pero ¿qué cáncer más es el que mata a la mujer? ¿Por qué cáncer más fallece una mujer? Es por el cáncer de pulmón. Y en segundo lugar pasa el de mama. Entonces, el cáncer es se podría decir, tiene una incidencia altísima, tanto en hombre como mujer, y lo que ocasiona la muerte, ¿no? Y ocupa el primer lugar. ¿Cómo se presenta el cáncer? Para empezar, suele ser asintomático. Y cuando ya se presentan los síntomas, es todo esto, lo que les voy a mencionar: la tos seca, hemoptisis, fiebre como todo cáncer, dolor torácico ya es cuando ya se acompaña de derrame o porque el tumor sea muy periférico que esté comprometiendo ya parte de la pared torácica. Disnea, claro, disnea porque si va a haber derrame, obviamente que va a disminuir el volumen pulmonar. Si el tumor está comprimiendo un bronquio principal, te genera telectasia, entonces va a disminuir tu capacidad ventilatoria, ¿no? Dependiendo dónde esté ubicado la lesión, ¿no? Pueden ser periféricos, pueden ser centrales, ocasionan fatiga. Claro, si no vas a tener mucho oxígeno para realizar actividades, entonces vas a estar fatigada. El estridor, ya cuando hay compromiso, ¿no?, del nervio recurrente laringio, el síndrome de la vena cava superior,
incluyen, que es las dilataciones, ¿no? De las terminaciones nerviosas, taponamiento cardíaco que podríamos ver debido al aumento del líquido pericárdico, ¿no? Cuando estamos hablando ya de un cáncer avanzado. Este aumenta y obviamente el pericardio pues es una estructura membranosa muy engrosada que hace que protege al corazón, y en ese espacio entre el corazón es donde se produce este líquido, y cuando hay compromiso de este pericardio, pues el líquido aumenta y el corazón no va a poder latir bien. Entonces estamos yendo al taponamiento cardíaco que puede causar la muerte porque empiezan a colapsar las cámaras principales, ¿no? Los aurículas, los ventrículos. Ahora, es un cáncer muy silente y cuando ya suelen aparecer los síntomas es porque ya está muy avanzado y que muchas veces ya no tenemos nada que hacer con fines curativos, solo paliativos. Por ejemplo, para que tengan una idea cómo llegan los pacientes, solamente, o sea, de todos los pacientes que llegan y presentan el diagnóstico de cáncer de pulmón, solo un 15% de ellos, su tumor está localizado. Es decir, puedo yo hacer una cirugía resectiva de pulmón, de la extracción del tumor, para que puedan curarse definitivamente, porque no salió el cáncer a otros lados. Lamentablemente, un 22% de estos pacientes ya hizo una invasión locorregional. ¿Qué quiere decir? Ya fueron a los ganglios mediastinales. O sea, ya salió de pulmón y ya se ha ido al mediastino, donde hay pues unas cadenas ganglionares. Tenemos 14 grupos ganglionares, donde 9 aproximadamente están en el mediastino, 8 en el mediastino y uno ya a nivel supraclavicular. Y el 56% ya hizo metástasis, es decir, ha salido ya del tórax, mucho más del mediastino, y se ha ido a cualquier parte del cuerpo. Entonces, como les vuelvo a repetir, generalmente es un cáncer, el cáncer es asintomático, el cáncer de pulmón es asintomático. Y cuando llegan a nosotros, generalmente es por un hallazgo que se ha visto en una radiografía, en una tomografía, ¿no? Donde ellos ni siquiera tenían idea de que podían estar avanzando en cáncer. Entonces nosotros, para poder eh, ver de qué manera podemos ayudar a estos pacientes, eh, tenemos que planificar todo un estudio. Tenemos que clasificar al paciente de acuerdo en qué estadio está en el momento que se nos presenta. Dime en qué estadio eres y yo te diré cuál es el planeamiento que se va a hacer en él. ¿Se va a operar? ¿No se va a operar? ¿Se ha extendido? No. Son las preguntas que normalmente nos hacemos todos nosotros, ¿no? Cuando tenemos un paciente. Estos casos de manejo están hechos por un comité de tumores, ¿no? Generalmente están en todos los hospitales. En el Revalete tenemos un comité de tumores, el LUNTIN, conformados por neumólogos, cirujanos torácicos, oncólogos, que están más especializados en tumores pulmonares. Nos pueden acompañar también el anatomopatólogo, el especialista en radioterapia y así. Entonces, tenemos estas reuniones todos los lunes y es donde se presenta el residente presenta los casos y ahí todos empezamos a definir cuál es el manejo. Entonces, es a lo que vamos cuando tenemos frente al paciente. El alcance, si hubo extensión de esta enfermedad, ya sabemos que tiene una lesión que es cancerosa, entonces, ¿cuánto se ha extendido? ¿No? ¿Salió del pulmón? ¿Está en mediastino o está fuera de tórax? Obviamente, si estamos pensando en una operación es porque estamos viendo o concluyendo que esto está localizado. ¿Está claro?
Ahora, para poder llevar la clasificación tenemos el TNBM, que es la octava edición. Teníamos la séptima, en el 2015 se actualizó y bueno, ya tenemos como 7 años con la octava edición. Ya pronto va a cambiar a la novena. Pero el cambio de séptima a octava, ¿en qué nos benefició? En conclusión, fue en darle más chance quirúrgico a pacientes que de repente antes podíamos clasificarlos como que ya no se podía hacer nada quirúrgicamente, que solamente tenían oportunidad para un tratamiento paliativo, oncológico. Pero el cambio en positivo que nos da esta nueva edición es de que se puede dar más chance quirúrgico a estos pacientes. Ahora, T se refiere al tamaño, la ubicación del tumor, ¿no? El tamaño y qué estructuras son las que compromete. El N se refiere a los ganglios linfáticos donde drenan, pues, ¿no? La linfa de estos pulmones y que podamos nosotros saber qué ganglios de los 14 está comprometidos para poder definir qué alcance tiene. Tenemos ganglios tanto en los pulmones intrapulmonares, fuera del pulmón y dentro de la cavidad torácica, peribronquiales, tenemos paraesofágicos, en los ligamentos triangulares, en la tráquea, a nivel de mediastino, derecha, izquierda, y es muy importante estas ubicaciones porque son las que nos dan el estadiaje. Y teniendo el estadiaje, sabemos cómo vamos a manejar el paciente. Empecemos con la T. La T se refiere al tamaño, como les digo, o qué estructura ya tomó. Entonces puede ser de TX a T4. TX quiere decir que existe un tumor que no puede ser evaluado. T0 es que no hay evidencia de un tumor primario. El T1 es el que se conoce como los nódulos, porque no pasan los 3 centímetros y se subdivide en A, B y C. 1A, 1B y 1C. 1A hasta 1 centímetro, 1B hasta 2, no más de 2 y T1C hasta no más de 3. Si ya pasamos los centímetros, los 3 centímetros, ya estamos en T2, ya estamos hablando de una masa. Y este T2 se va a subdividir en 2A y 2B. El 2A es un tumor que mide más de 3, pero no más de 4. El T2B mide más de 4, pero no más de 5. Entonces, aquí ya invadió la pleura visceral, ya está rodeado del bronquio, ¿no? Pero sin llegar, sin considerar la carina. Pero bronquio principal sí. Por estar en bronquio principal puede hacer alguna telectasia significativa, ¿ok? En el T3 ya estamos frente a un tumor que mide más de 5 centímetros de diámetro, pero no más de 7. Y aquí sí vamos a ver compromiso del nervio frénico, puede llegar a la pared de tórax, es decir, al pericardio parietal, al pericardio, a la pleura parietal. Está asociado, se ve también que puede haber un nódulo, otro nódulo en el mismo lóbulo donde está la masa, porque si ya estamos hablando de un tumor de más de 5 centímetros, estamos hablando de una masa. Por ejemplo, tenemos una lesión que es una masa que está en el lóbulo superior derecho. Si lo consideran un T3 porque está entre 5 a 7 centímetros. Y en ese mismo lóbulo superior derecho vamos a presentar un nódulo dentro de ese mismo lóbulo. Y cuando se presenta eso, una masa más, ¿no? Un nódulo dentro del mismo lóbulo, estamos frente a un T3. Un T4, en cambio, va a ser, vamos a ver, si seguimos con el ejemplo de que el tumor está en el lóbulo superior derecho, vamos a ver que va a haber un nódulo, pero ya no en el mismo lóbulo, sino en otro lóbulo diferente, como puede ser el lóbulo medio o el lóbulo inferior. Derecho, tiene que ser ipsilateral. Entonces, si pasa un nódulo en otro lóbulo diferente, estamos frente a un T4. Pero si las dos estructuras, las dos lesiones, tanto masa como nódulo, están en un mismo lóbulo, estamos frente a un T3.
Pero encontramos más cosas en un T4, que no solo es más de 7 centímetros, sino puede que empiecen a aparecer compromisos de estructuras, por ejemplo, en la tráquea. La paciente o el paciente no va a hablar bien, va a perder la voz, habla bajito, porque está comprometido el nervio recurrente laringio. Puede estar comprometiendo el esófago, cuerpos vertebrales, la carina, grandes vasos. Y aquí, pues, como les digo, va a haber un tumor en un lóbulo y un nódulo que es de la misma estirpe de este tumor, pero en diferente lóbulo. Ahora, para hacer ya pasamos el estudio del T. Ahora vamos a pasar al estudio de la N. Y para saber en qué N estamos, qué número de N estamos, tenemos que hacer una mediastinoscopía, que consiste en evaluar el mediastino, porque tenemos ganglios alrededor de la tráquea, grupos ganglionares tanto derecho como izquierdo, que nos va a permitir dar un buen estudio para tener un mayor alcance y un buen estadiaje. Es una mediastinoscopía, que es un procedimiento que se hace en sala de operaciones, y esta mediastinoscopía pues amerita una anestesia general. El paciente tiene que estar intubado y con anestesia general, como les digo, ¿no? Se utiliza un mediastinoscopio y vamos a hacer que el paciente hiperextienda el cuellito. Se hace una incisión horizontal sobre la horquilla external entre 2 a 3 centímetros, medio encorvado, y al disecar los tejidos, ¿no? Grasa, músculos que están ahí, llegamos hasta la fascia pretraqueal para poder seguir la tráquea en todo su cara anterior y poder llegar hasta, si es posible, la carina para estudiar los ganglios que se encuentran ahí. Esa es una apreciación muy cierta como está. Acá tenemos al esternón, detrás del esternón grandes vasos, las ramas, y entre estas estructuras vasculares y la tráquea, bueno, pasamos nuestro dedo a propósito desde la fascia pretraqueal para poder hacer espacio y poder colocar nuestro mediastinoscopio. El paciente está en decúbito dorsal con el cuello hiperextendido y nosotros colocamos el mediastinoscopio siguiendo toda la cara anterior de la tráquea. Y cuando ya llega a la bifurcación, ahí se detiene, ¿no? No puede avanzar más. Entonces, a través de este instrumental, colocamos nuestras turundas, disecamos y con ello podemos nosotros estudiar, ya sea con biopsia o sacar toda una estructura ganglionar. Cada espacio, ahorita vamos a ver gráficos, esquemas donde vamos a ver los diferentes grupos ganglionares. Bueno, ¿qué nos permite estudiar ganglios mediastinales en tórax sin la necesidad de hacer pues toracotomías extensas, posterolaterales o esternotomías para estudiar estos ganglios? Bueno, las contraindicaciones para hacer este examen, obviamente si ha habido una cirugía previa, si hay dilataciones de los vasos, si hay aneurismas, ¿no? De las ramas de la aorta ascendente o del callado. Síndrome de esclavina también, que son esas dilataciones por circulaciones colaterales debido a la obstrucción de la vena cava. Relativas, bueno, cirugía de callado aórtico. La idea es que no hayan estas adherencias firmes que nos comprometen de alguna forma para poder llegar a sacar nuestros ganglios y poder estudiarlos. Si va a haber antecedentes de radioterapia, tanto cervical o mediastinal, pues son quemaduras previas internas que dificultan una adecuada disección. Acá vemos algunos grupos, como les digo, son del 1 al 14. Desde el 11, 12, 13 y 14, esos grupos ganglionares están dentro del pulmón. Entonces, mientras uno saca el pulmón, ahí están esos ganglios adentro. Pero tanto del 10 al 14 están en la cavidad torácica. El 10 va a estar a nivel, como ven acá, en el bronquio principal. Esto es el lado derecho, por eso se le dice right. 2R, 4R, y este es el lado izquierdo, L, ¿no?
LEF, 4L, 4LEF. El 6 es el paraórtico, el 5 es de la ventana aortopulmonar, el 8 es el paraesofágico y el 9 son de los ligamentos triangulares. Tenemos también 3A, tenemos el 3P, que son pues los presvaculares y son los prevertebrales. Vamos a bajar o si no van a interrumpir. Sigamos, a ver. Bien, acá sí se pueden ver los 14 grupos ganglionares. Bien, desde el 1 hasta el 14. Todos los ganglios, los grupos ganglionares que tienen dos cifras, 10, 11, 12, 13, 14, pertenecen al N1. Es decir, si son ganglios que están comprometidos intrapulmonares. O el 10, porque cuando uno saca una pieza operatoria, sacamos todo un lóbulo, no abrimos el lóbulo para buscar el ganglio, simplemente sacamos toda la pieza. Pero el que sí se puede extirpar porque está fuera del pulmón es el 10, que es el ganglionar. Como ven acá, el bronquial. El 10 iliar es amarillo, está justo acá en el ilio. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si mi lesión está en el lóbulo superior derecho, tengo mi masa aquí. Y si yo al hacer la mediastinoscopía me sale positivo, los grupos ganglionares, tanto 2R, 4R, van a estar en el lado derecho de la tráquea, entonces aumenta mi estadiaje. Y esto se complica más si está comprometido el lado izquierdo, que es el lado contralateral a mi tumor, que está en el lado derecho. Si el lado izquierdo, o sea, esos ganglios que son 2L o 4L son positivos, es que ya cruzó la línea media el cáncer y es un tema más avanzado. Ese sería un N3. Pero si estos son negativos, siendo mi tumor inicial el lado derecho y el lado izquierdo es negativo, y mi lado derecho es positivo, mi 2R o mi 4R, estoy frente a un N2. Si seguimos con el mismo ejemplo, si mi lóbulo superior derecho tiene un tumor y me sale positivo el supraclavicular, tanto derecho e izquierdo, que es indiferente, así sea derecho o sea izquierdo, basta que sea supraclavicular, que ya salió del tórax, estamos frente a un N3. Ok. Bueno, y acá vemos algunas tomografías donde vemos unos ganglios que están, ¿no? Por ejemplo, acá está un ganglio sobre la arteria aorta. Aquí estamos en el 4R, que está al lado, esta es la tráquea. El lado derecho es el 4R, que tiene relación con la vena ácidos, está abajo de la tráquea, ¿no? Porque hay también 2R, pero eso es más superior. Igual el grupo 5, que es la ventana aortopulmonar, y el 4L, que tenemos al lado izquierdo de la tráquea. Y así. Bueno, esto ya nosotros como lo vemos todos los días casi, estas tomografías, como que ya tenemos ojo a saber qué es un ganglio y qué es una estructura vascular. Como este es con contraste, obviamente los vasos se van a pintar de contraste, por lo tanto estos no van a ser vasos y son ganglios por la ubicación. Todos realmente tenemos ganglios, solo que los ganglios comprometidos con células cancerosas tienden a crecer mucho, pasan el centímetro hasta llegando a 2 centímetros y son los que están comprometidos con esta enfermedad. Y así tenemos pues, diferentes grupos ganglionares. Ese es el N. Entonces, ya les expliqué. Un NX, por ejemplo, es un nódulo linfático que no ha podido ser evaluado. Un N0, sin embargo, sí ha sido evaluado, simplemente que ese ganglio que se estudió es negativo para alguna malignidad, ¿no? Entonces, es N0.
no hay malignidad, no hay metástasis ahí. El N1 sí, ya tenemos compromiso tanto de los ganglios peribronquiales o intrapulmonares por una lesión cancerosa que puede haber dentro del tumor. El N2, como les dije, se fue ya mediastino, pero al mediastino ipsilateral de donde está tu lesión. En cambio, el N3 viene a ser un compromiso ganglionares contralaterales a donde está tu lesión. O también es N3, como dice acá, cualquier ganglio comprometido que esté sobre las clavículas, ya sean derecha o izquierda. El M es más fácil. El M0 quiere decir que no hay metástasis a distancia. En cambio, el M1 sí hay metástasis a distancia. Y dentro de esas metástasis está subclasificada entre M1A, M1B y M1C. El M1A ya nos dice que hay un nódulo contralateral al lóbulo donde empezó el cáncer. Seguimos con el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos una lesión cancerosa primaria pulmonar en el lóbulo superior derecho y en tus controles te aparece un nuevo nódulo que pertenece a la misma estirpe que está en el lóbulo superior derecho, pero ahora ya está en el lóbulo contralateral, es decir, supongamos lóbulo inferior izquierdo. Entonces ya hizo metástasis y es un M1A. Y hay también efusión pericárdica. Ya hay efusión pleural. Ya hay compromiso de la pleura. El M1B, en cambio, es una metástasis simple, única, que salió del tórax. Por ejemplo, van a cerebro, o pueden ir a suprarrenales, o pueden ir a hueso. El M1C, en cambio, son metástasis fuera del tórax, pero que ya fue a diferentes órganos. Acá no solamente uno, sino varios órganos. Y esa es mi tabla final. T, acá están todos los T, los tamaños, y vamos viendo la relación de los ganglios estudiados, ¿no? Si es un N2 con un T2B, vamos a llegar a un 3. Y así, esta tabla se la tienen que grabar bien porque de acá viene el examen, ¿no? En el examen se presenta un caso clínico, se les explica los tamaños, donde puede estar la lesión y se le va explicando también cómo han llegado resultados de otros estudios. Ahora, si ya sé el tamaño de la lesión, ya sé de quién se trata, qué tipo de cáncer es, mi siguiente paso no es hacerle la mediastinoscopía. Mi siguiente paso es hacerle un PET scan, un estudio más detallado que me permita ver si hay metástasis fuera. Si ya hay metástasis fuera del tórax, entonces ya estamos frente a una situación muy avanzada en la que está de más hacer una mediastinoscopía, porque si ya salió fuera del tórax, ¿de qué sirve que yo le haga una mediastinoscopía? Ya no serviría, porque ya salió, ya es una metástasis, es un M1B, ya salió, o bueno, si son varios órganos, ya un M1C. Entonces ya no se hace el estudio de mediastinoscopía si ya tenemos una metástasis fuera del tórax. ¿Ok? Bueno, son los patogenios. El cáncer de pulmón se divide en 3 grandes grupos: en cáncer de células pequeñas, que es un 19%, el cáncer de células no pequeñas, un 80%, y otros tipos, 1%. Como es el más frecuente, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, entonces esto se subdivide porque hay más casos, está más estudiado. Tenemos un indiferenciado que ocupa un 15%, un escamoso entre 25 a 30, células grandes de 10 a 15 y adenocarcinomas, que es el más frecuente de los cánceres pulmonares, ocupando un 40%. El adenocarcinoma está muy relacionado con los fumadores, se incrementa el riesgo por 3, más frecuente en mujeres que varones, y los tumores tienden a ser periféricos. Tenemos diferentes subtipos, desde el mejor
La mejor respuesta un lipídico y la peor respuesta el más agresivo un sólido. Esto es la macroscopía, se puede ver una lesión periférica. Ahora, el cáncer de células espinosas, también llamado el epidermoide o espinoso, son más bien lesiones centrales, están más pegados al hilio, está muy relacionada con el humo de cigarrillo, que lo incrementa mucho más, mientras el otro era por 3, este es por 25. Y más frecuentes entre varones que mujeres. Acá está su patología de este tipo de cáncer. El crecimiento es lento, ¿sí? Ahora, el cáncer de células pequeñas. Para serles sincera, nunca he visto, es tan agresivo, ese es uno de los tumores más agresivos dentro del cáncer de pulmón que ni siquiera llega al hospital. No, por teoría sabemos que si está localizado se puede tratar, pero la realidad nos explica que el paciente realmente cuando lo diagnostica está muy avanzado que ya no hay nada quirúrgicamente que hacer. Bueno, esto es el estudio patológico. Ahora, el carcinoma de células pequeñas, como le decía, tiene estadios limitados, extendidos, en el que podemos nosotros hacer extirpaciones si está limitado, pero generalmente como es diagnosticado en etapas muy avanzadas, muchas veces ya no podemos hacer nada. Y bueno, estos son tumores pulmonares por metástasis de otros órganos que llegan a nuestro pulmón. Bueno, el de células pequeñas, para que vean el tipo de agresividad, cómo ataca al corazón, mira, cómo invade. Esto genera pues realmente una trombosis o una muerte inminente por un TEP, ¿no? Imagen radiográfica ya con tomografía se ve así. Son los casos de supervivencia a los 5 años con tratamiento y sin tratamiento. Con tratamiento aumenta obviamente a 17 meses, pero sin tratamiento, sin nada, 4 meses, tanto en el limitado, en el extendido también. Si un estadio extendido, avanzado, sin tratamiento, el paciente sobrevive 2 a 4 meses, pero si le incrementas la terapia, puede llegar hasta los 10 meses. ¿A dónde más se va el tumor primario de pulmón? ¿A dónde metastatiza? Al hueso, muy bien, al hígado, cerebro y glándulas adrenales. Son sus ubicaciones favoritas de ese tipo de tumor. Bueno, es el manejo de cáncer de células pequeñas, ¿no? Como les decía, en estadios iniciales, estadio 1, podemos optar por la parte quirúrgica. Pero cuando ya no está en esos estadios, sí tenemos limitaciones. O sea, va a haber un manejo tanto por quimioterapia como el etopóside, radioterapia, y podemos hacer también una profilaxis, inducción profiláctica cerebral para que no llegue ahí. Ahora, una vez que ya hemos hecho nuestra estratificación en cáncer y que sabemos que de repente ese paciente tiene un chance quirúrgico, nosotros tenemos que ver su estratificación fisiológica, pensar si ese paciente puede someterse a una operación. Y este estudio lo hace el neumólogo, es el que nos da pase y el que nos dice hasta cuándo podemos resecar en pulmón. Para una neumonectomía tenemos que tener un BEF, ¿no?, importante, más del 80, más de 2 litros. Entonces, podemos proceder a la neumonectomía, pero si no tiene esta cantidad, mejor ni tocar al paciente, porque este paciente, si tú le haces una resección pulmonar, no va a morir por el cáncer, sino por una insuficiencia respiratoria. Igual, una lobectomía, tenemos que tener un BEF superior al 1,5 litros para poder proceder a hacer este procedimiento, ¿no? Las cirugías de cáncer de pulmón, podemos hacer neumonectomías en el que se extrae todo un pulmón, lobectomías o por segmentectomías. Siempre todo procedimiento tiene contraindicaciones, ¿no? Los infartos, entre 3 a 6 meses, arritmias no controladas, el BEF menor que 1 litro, ¿no? Delco menor de 40%, muy parecidos a los estudios de la espirometría.
en que se estudia la difusión de los gases del CO2, del CO. Hipertensión pulmonar severa, tampoco deberías hacer esto porque sube más la presión y pudiendo fallecer el paciente por esto, ¿no? O por retención de CO2 mayor de 45%, esto se ve con los ARAS. Entonces, después de un estudio serio, muy detallado del neumólogo, es que nos da pase para poder operar. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? No hay más preguntas. De hecho, no hay ninguna pregunta. Aquí quedamos. Nos vemos. Chao. Gracias, doctora, todo claro, cuídese. Gracias, doctora. Gracias,